Pues todo parece indicar que McLaren tiene nuevo candidato al título. Visto lo visto en este Gran Premio de Arabia Saudí, visto lo visto en el inicio del Mundial, parece que por fin Oscar Piastri ya está aquí. Amigos, bienvenidos a un nuevo post del Gran Premio, en este caso de Arabia Saudí, Gran Premio que se disputó ayer en el circuito de Jeddah y que nos dejó la victoria del McLaren de Oscar Piastri con un podio que completaron Max Verstappen y Charles Leclerc. Así que en el vídeo de hoy vamos a comentar lo más interesante de este Gran Premio de Arabia Saudí. No sin antes pedir perdón porque no subí el último post, ¿vale? El Gran Premio de Bahrein, carrera que ni siquiera vi, ¿vale? Sí, la había diferido un poco por encima, pero bueno. Y nada, la razón simplemente fue que a mí en Semana Santa pues me gusta desconectar, ¿vale? Porque la Semana Santa yo la disfruto mucho, ya sabéis que aquí en el sur nos gusta mucho y bueno, pues la verdad es que, ya digo, ni vi la carrera en directo, de hecho, ni siquiera vi el Madrid que lo eliminaron en Champions y nada, pues lo dicho, simplemente por eso, ¿vale? Pero volvemos a la carga, esta semanita ha sido un poco de descanso y de disfrutar la Semana Santa. A partir de aquí volvemos a la carga y por supuesto estaremos con todos y cada uno de los posts, salvo que ocurra algo en principio. Pero bueno, vamos a empezar ya porque no hay tiempo que perder con este Gran Premio de Arabia Saudí. Me apetece empezar hablando de un señor que va de rojo, porque sí, el podio, hablamos mucho de Verstappen, de Piastri, de McLaren, tal. Yo personalmente me gustaría empezar hablando de la carrera de Charles Leclerc. Y es verdad que, a ver, no hay mucho que comentar en el sentido de que Leclerc hace una carrera en silencio, la mítica carrera que no se ve, que no luce mucho en televisión, pero que para mí fue un auténtico carrerón, porque es que en mi opinión ese Ferrari no está para hacer estas cosas. Él empezó la carrera con el neumático medio, como la gran mayoría, mejor dicho, pero consiguió estirar muchísimo ese stint y poner posteriormente el neumático duro mucho más tarde con ventaja de goma en cierto modo, que le ayudó después a superar a Russell y a, bueno, tener una ventaja suficiente con Norris para que este no le adelantase. Es una carrera, como digo, que si tiras de highlights puedes sacar el adelantamiento a Leclerc y poco más. Como digo, no se vio mucho en televisión, pero yo quería hacer la mención de que vaya carrerón de Leclerc, ya no solo poniendo el Ferrari en podio, sino, una vez más, superando a Hamilton, pero ya no superando a Hamilton, o sea, hostia, no sé cuánto fue de diferencia, 30 segundos, medio minuto, una cosa así, que además es que Hamilton tampoco estuvo mucho en tráfico, tuvo alguna peleita con Norris en algún momento tal. Y a ver, Hamilton, es verdad que la fase de adaptación deberíamos ir empezando a notar algo. Yo es verdad que las dos, yo qué sé, Melbourne, China, las primeras carreras, paciente siempre soy con los pilotos que cambian de equipo, pero es que claro, ya estamos encarando la sexta carrera del año. Dar 3, 4 carreras de margen, 5 incluso, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a ver progreso a partir de ya. O sea, ya teníamos que haber visto algo de progreso, porque tampoco vamos a esperar que un piloto se adapte en una carrera, quiero decir, no va a pasar de la tercera a la cuarta, no va a estar ya 100% adaptado, pero ir viendo que poco a poco, ¿no? Se va metiendo un poco ahí. Y la verdad es que, hay que decirlo todo, el papel de Hamilton es complicado porque tiene un superclase al lado. Y ya no solo digo esto de la adaptación por la sexta carrera, que ya empieza a ser un tramo en el que sí o sí hay que ver progreso, ¿no? Sino porque también estamos hablando de, para mí, uno de los 3 grandes pilotos de la parrilla: Hamilton, Verstappen y Fernando. Con estos 3 pilotos, la realidad es que yo creo que la paciencia debe ser menor, porque son súper estrellas, son para mí las cabras. Verstappen, Alonso y Hamilton, digamos que la exigencia es mayor, quieras que no, con el resto, porque son mejores. Entonces esperamos mejor nivel y también mejor adaptación por parte de todos ellos. Pero bueno, vamos a ver si progresa. No va a tenerlo fácil porque, ya digo, lo que tiene al lado es lo que tiene al lado y no va a ser fácil para Luis. Pero la realidad es que en este Gran Premio de Arabia Saudí le he seguido viendo desubicado, que es un poco la palabra que a mí más me desconcierta, ¿no? Porque Leclerc te puede ganar y sin ninguna duda, incluso un Hamilton a gran nivel puede ser ganado por Leclerc, porque ya digo, es que Leclerc es muy bueno. Pero a mí lo que me tiene un poco desorientado es medio minuto. Es que es mucha diferencia, hablando de un piloto como Hamilton, por supuesto. Si no fuera Hamilton, Leclerc le puede endosar medio minuto a muchos pilotos de esta parrilla, Pero hablamos de Luis. Bueno, al final este tema se ha convertido en más que el tema Leclerc, el tema Ferrari, ¿no? Hemos hablado de Leclerc, de su carrerón, de Hamilton que no termina de estar, y también de Ferrari, que oye, Leclerc lo pone tercero, pero es lo que digo, Ferrari la verdad es que está siendo para mí el gran bluff de esta temporada, porque yo esperaba muchísimo más. Ya no te digo estar ganando carreras al principio, pero estar mucho más cerca de lo que están. A pesar de todo, tampoco te creas que ha terminado mucho más lejos. Estamos hablando de que Leclerc termina a 5 segundos de Verstappen, en una carrera en la que no ha habido un safety car al principio, pero después de eso, nada más, no está mal. A 7 segundos de Piastri, lo que pasa que es que Piastri... A ver, ¿hasta qué punto Piastri habrá estado gestionando en ciertas partes de la carrera? Al final no lo creo, porque Verstappen estaba presionando y yo creo que Piastri al final sí que habrá tirado, pero seguro que durante partes de la carrera Piastri habrá estado gestionando, entonces es complicado. Pero bueno, Ferrari evidentemente mucho que mejorar, ¿no? Y de hecho, ya que estamos hablando de la diferencia con Verstappen, vamos a hablar de Verstappen porque
Hoy hay que hablar de Verstappen por su grandísimo nivel, como siempre, pero también por la polémica que hubo en la salida, porque en la salida Verstappen tiene un pequeño lío con Piastri. No va a mayores, simplemente Verstappen se va por fuera en la chicane, en la 1, y se coloca primero. Posteriormente recibe una sanción de 5 segundos. ¿Ha sido justa esta penalización? Vamos a comentarlo, pero evidentemente antes de comentar eso hay que decir que Verstappen salía desde la pole. Y esto es increíble, la verdad, esto es increíble. Ya lo venimos diciendo en las carreras anteriores, Verstappen está en un nivel salvaje. Y no hay nada mejor, no hay nada más bonito que tener al mejor piloto de la parrilla en este momento en un coche que no es el mejor y que tiene que sobreponerse a él. Ya lo comenté, creo que fue en el post de Japón. Estamos muy cerca de ver otro 2012 y como entiendo que la gente que sea fan de Verstappen lo va a pasar mal, yo lo pasé mal en el 2012, pero para el espectador neutro, ver a ese bicharraco, al igual que era ver a Fernando con el Ferrari el 12, ver a este bicharraco con este coche intentando ganar, que realmente no sabes si va a poder, porque en años anteriores ya sabías que iba a ganar Max, este año no lo sabes, eso va a ser muy bonito y hay que decir, soberbio Verstappen la pole. Clasificación con un coche que no es el más rápido, te saca la pole. Y en carrera, pues bueno, termina a 2.8. Esto nos lleva a la salida, porque al margen de que él ha hecho un pedazo de gran premio y que está a un nivel altísimo, esto creo que no hace falta decirlo, hay que hablar de la salida. Y yo, ya sabéis que yo no soy dudoso de Verstappen, en el sentido de, yo lo critico, y en este canal lo he hecho, lo he criticado hasta el infinito por las guarradas que hace. O sea, el año pasado hay varios vídeos en este canal diciendo, en todos ellos, en muchos de ellos, perdón, maniobras con Norris, toques, Verstappen niñas, que las llamo yo, aquello de no hago la curva y te saco de pista o tal. No soy dudoso, yo le critico todo el rato, pero no he visto tan criticable lo de esta salida. Y me voy a explicar. Es una maniobra que hemos visto muchas veces en Verstappen, aquella de llego a la 1, me pongo en paralelo con el rival y me la salto. Me salto la curva por la escapatoria y me coloco primero. Pero para mí aquí hay una diferencia. He visto la repetición bastantes veces y yo debo decir que otras muchas veces lo tengo mucho más claro, porque es tan obvio que Verstappen muchas veces simplemente alarga la frenada sin ninguna intención de tomar la curva. Y yo esto desde la cámara televisión lo aprecio muy bien, o al menos a mí me da la sensación de que lo aprecio bien, desde arriba, desde tal. Digo, claramente van en paralelo y el tío ha alargado la frenada sabiendo que no va a hacer la curva por aquello de tengo el interior. En este caso no tenía el interior. Y además, yo he visto la repetición, como digo, y a mí, personalmente, esto es opinión mía, me da la sensación de que no alarga tanto la frenada. Es que esto es algo que cuando lo hace, realmente se aprecia muy claro. Porque se ve que un piloto está, o sea, tiene a lo mejor a Norris el año pasado claramente ya posicionado delante, o muy por delante, o con clara posición para frenar por delante de Verstappen, y él de repente frena muchísimo más tarde, que dices, eso es imposible, ¿sabes? Es imposible. Pero es que yo en esta no lo veo. Yo veo que Piastri va en paralelo con Verstappen casi todo el rato y que aquí hay un detalle que a mí me parece muy importante y es que Verstappen va por fuera y se abre. Yo esto si no lo habéis visto os animo a que lo veáis en la repetición. Piastri lleva la trazada mala, que es la interior. La trazada mala quiero decir para hacer la curva lo más rápido posible, ¿no? Y Verstappen se abre mucho como diciendo me voy a abrir para poder frenar más tarde y cerrar mejor el ángulo, ¿no? Poder meter más volante al abrirme, lo que se suele llamar la contratrazada, ¿no? Entonces, yo al ver esta repetición es que lo veo natural. No veo que Verstappen de repente haga así, frene muchísimo más tarde solo para salirse de pista y ganar la posición. Yo veo que Verstappen hace una maniobra muy natural, se abre y yo no veo de verdad, yo no veo, esto es opinión personal ya digo, pero a mí no me parece que esté frenando muchísimo más tarde que Piastri para simplemente saltarse la curva. De verdad que esto es opinión personal, cada uno tendrá la suya, pero a mí no me lo parece, y de hecho en la repetición lo he visto tantas veces que es que ya antes de frenar prácticamente están en paralelo. O sea, es que Verstappen no necesitaba tampoco alargar la frenada 400 metros, una exageración evidentemente, no le hace falta alargar la frenada muchísimo para simplemente tener el vértice o ir por fuera o lo que sea. Es que él ya estaba en paralelo, ya venían en paralelo, o sea que él simplemente abre la trazada para intentar tener mayor ventaja en esa entrada curva y lo que sí que veo es que Piastri no le deja espacio. Y aquí ya seguro que habrá gente que me diga, vale, pero es que Verstappen se pone ahí porque frena más tarde. Bueno, yo acabo de explicártelo, ¿vale? Entiendo que si tú piensas lo contrario, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque creo que aquí es muy complicado demostrar que Verstappen frena o no frena. A mí me parece que no, a mí me parece que frena en un timing normal. Yo ya digo que hay muchas veces que veo repeticiones y digo, este tío claramente, porque se ve muy claro desde la cámara aérea, que dices, mira, si es que ha frenado
tardísimo, no tiene ningún sentido. Yo eso, es que de verdad, no me lo parece la repetición de la salida, no me lo parece. Me parece una frenada normal, simplemente abre la trazada y de hecho es una trazada mejor para hacer la curva que la de Piastri. Le permite apurar más, porque Piastri tiene menos metros al ir por el interior. Entonces me parece una maniobra que, claro, que él lo que tendría que haber hecho, en mi opinión, es ceder la posición. Ese es el tema. Yo creo que ahí se equivoca Verstappen, porque está acostumbrado a que cuando pasan este tipo de cosas, aunque tenga la culpa o no la tenga, su reacción siempre es la misma. Me da igual, tiro para adelante. Creo que ahí es donde se equivoca Verstappen. Tendría que haberle dejado pasar, me quedo detrás porque esta carrera la podría haber ganado. Si no lleva a tener la sanción, la podría haber ganado. Yo diría que, mira que he dicho muchas veces que creo que no le sancionan y deberían sancionarle, pero creo que en esta ocasión no lo he visto tan claro. O sea, no he visto tan claro la polémica y la sanción. Yo a lo mejor no lo hubiera sancionado. Pero bueno, claramente esto marca la carrera y de hecho Verstappen termina a 2.8. Perdió 5 segundos en boxes. Vuelvo a decir que aquí hay que tener en cuenta que Piastri habrá gestionado en algunos tramos de la carrera, obvio, pero quién sabe. Y bueno, pues ya que estamos hablando de McLaren, de Piastri y todo este tema, podemos hablar de Norris. Porque ahora sí vamos a meternos lleno con McLaren. He empezado el vídeo diciendo que Piastri... que McLaren, perdón, tiene nuevo candidato al título. Y a ver, con esto no quiero decir que ya de repente Norris se borre de la pelea por el campeonato y que ya no tenga ninguna posibilidad. No lo creo, no creo que sea así. Pero lo que está claro es que Piastri es líder del campeonato por primera vez. Y a mí la sensación que me está dando es que Norris no aprovechó la oportunidad cuando la tuvo el año pasado, evidentemente. Y que este año, que la tiene más clara todavía, porque no olvidemos que el año pasado Red Bull las 5 primeras carreras se las pasea. O sea... es un puto paseo para Red Bull las primeras 5 carreras del año 2024. Quieras que no, por mucho que después Norris tuviera el mejor coche y que de hecho ganara varias carreras, Red Bull ya había conseguido un margen de puntos tan grande que el mejor piloto del mundo no iba a dejar escapar. Porque es verdad que el final de año Red Bull sufre bastante, pero en el segundo tramo de año McLaren era el mejor, pero Red Bull estaba detrás y no por mucho. Verstappen podía pelearle a Norris muchas carreras. Y si no era primero, era segundo. Ya hemos visto lo que pasa cuando Verstappen no tiene coche, no puede quedar segundo. Ya lo hemos visto este año, alguna carrera. O sea, quiero decir, el Red Bull era competitivo. Entonces, un Verstappen con un coche, con un margen tan grande y encima, después con un coche competitivo, aunque no sea el más rápido, te mantiene esa diferencia. Pero es que este año es más claro aún para McLaren, porque este año ya, desde el principio, McLaren tiene el mejor coche. No ha habido 5 carreras en las que Verstappen haya podido conseguir 50 puntos de ventaja. Quiero decir, este año es más claro todavía y cuando parecía que este era el año para Norris, de repente Piastri despierta. Porque sí, todo lo que yo escuché el año pasado de que Norris es un pecho frío, Piastri seguro que Piastri es potencial campeón del mundo, o sea, mejor potencial campeón del mundo que Norris, tal. El año pasado yo leía esto y decía, no lo entiendo. O sea, Norris es el que está peleando con Verstappen, Piastri estaba desaparecido la mitad del tiempo. Ahora, esos comentarios tendrían sentido, y ahora sí tienen sentido. Piastri lleva 5 carreras, y a ver, tuvo el error en Australia, pero bueno, yo ya hablé de eso, creo que tampoco fue un error a tener muy en cuenta, condiciones complicadas, neumático equivocado, tal. Piastri está siendo el piloto que yo quería ver. O sea, un piloto regular, un piloto competitivo y que creo que puede ganar el Mundial. Es el problema de Norris, que ahora Norris parece ser que es el piloto que no es regular, porque es que ya venimos de una cagada en la clasificación, en carrera, lo de chocarse en clasificación, en Bahrein otro error, y en la carrera es que Norris parece nervioso. O sea, vale, no se choca en la carrera, pero comete errores a la hora de adelantar, muchas dudas. No sé, desde mi punto de vista es un Norris mucho más dubitativo que el año pasado. Yo ya dije el año pasado que tuvo sus momentillos de pecheadas, pero no fueron tantos. Yo lo dije, ¿eh? O sea, simplemente que su rival es el mejor piloto. Que muchas veces le decíamos que pecheaba simplemente por que es que no podía ganar a Verstappen. Que vale, que en algún punto la pecheó, alguna salida, tal. Pero este año yo creo que en 5 carreras ya la ha pecheado más veces que en todo el año anterior. Es que parece como que y ahora Piastri está fino. O sea, yo por eso digo que veo que Piastri tiene una oportunidad de oro. Porque Verstappen lo va a tener muy complicado. O sea, este año ya ha dicho que no tiene la ventaja de puntos. No va a quedar segundo Verstappen en todas las carreras, lo estamos viendo. Algún día le toca a Russell, otro día tal. Ojo Piastri y ojo Norris. Ojo Norris no haya perdido la única oportunidad que pueda tener a lo mejor de ganar un mundial.
Porque yo en este momento, lo único que le faltaba a Piastri, bueno, lo único no, que lo más importante, la regularidad, la tiene, ahora mismo la tiene, ¿vale? Son 24 carreras, no sé si en la octava de repente desaparece. Parece que no. O sea, de momento 5 carreras, yo lo veo muy claro como candidato de McLaren y a ver qué pasa, porque yo creo que McLaren pensaban que su piloto a ganar el campeonato, o el más claro, el más mejor posicionado era Norris. Pero ya no, ahora es líder Piastri y ahora vamos a divertir. Yo creo que nos vamos a divertir este año, ¿eh? Yo creo que nos vamos a divertir porque podemos ver tensión en McLaren y McLaren parece que no sabe gestionar cosas. O sea, porque si en la próxima carrera están primero y segundo, ya sí que se están peleando entre ellos. El año pasado no. El año pasado era Verstappen y Norris. Piastri estaba deambulando por ahí. Este año, cuidado. Yo creo que vamos a ver tensión y McLaren no tiene ni idea, al menos así lo demuestra, de gestionar tensión. Por victorias, por campeonatos. Es muy family friendly McLaren. Yo no sé lo que vamos a ver, pero yo creo que nos vamos a divertir. Veremos qué pasa en las próximas carreras, pero McLaren claramente tiene para mí nuevo candidato. Y ojo, candidato bastante serio, ¿eh? Porque lo veo muy fino a Piastri. Yo sigo pensando que Verstappen, y lo hemos visto en esta carrera, con un coche peor les puede ganar a los dos, a Piastri y a Norris. De hecho, es lo que digo, si Verstappen hubiera ganado ayer, o sea, os pongo la siguiente situación. Verstappen deja pasar a Piastri en la salida después de salirse por fuera. Así no le sancionan. Podría haber ganado la carrera. Si la gana, hubiéramos escuchado a gente decir que Piastri la pecheó por no ganar la carrera a Verstappen. Ojo, cuidado. Porque eso es lo que pasaba a veces el año pasado con Norris. En una carrera en la que Norris no hacía ningún error, simplemente Verstappen era mejor y le ganaba, decíamos que Norris la pecheaba. O sea, son detalles, ¿eh? Yo creo que Verstappen, según el día, según cómo esté su coche, puede ganarlos a Piastri y a Norris. El problema es que Piastri y Norris siempre van a estar arriba. Y ese es el tema. Y Verstappen no. Y ahí puede estar la pequeña puerta que se puede abrir para McLaren en este campeonato. Pero bueno, ya lo veremos. Cubierto el análisis de los de arriba, podemos hablar del equipo invisible en esta carrera si queréis. Mercedes, no vamos a hablar mucho. Russell quedó quinto, Antonelli sexto. Es que no hay mucho que decir. O sea, buena carrera de los dos, quiero decir. No es que sea una mala carrera, pero es que Russell termina a 18 segundos de Norris y Antonelli a 7 de Russell. Bien por superar a Hamilton, eso hay que decirlo, ¿vale? Pero claro, yo creo que también era más cosa de que Leclerc ha hecho un carrerón y que Hamilton no está. Yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Yo creo que me cuesta saber dónde está el Ferrari porque creo que ni está donde dice Leclerc ni está donde dice Hamilton. Yo creo que probablemente está entre medias, ¿no? Pero bueno, buena carrera de Mercedes en general, quinto, sexto. Russell en esta no ha podido pescar podio, que venía bastante acostumbrado a pescar podio, pero en esta no le ha dado la vida. Así que quinto y sexto los Mercedes. Y ahora hay que hablar de Williams. Y hay que hablar de Williams y hay que hablar de Carlos, evidentemente. Yo el otro día en Bahrein no hice post, ¿vale? Pero bueno, como digo, me vi un poco la carrera en diferido y sí que, a ver, ahora sí. Carlos queda octavo, Alexander queda noveno. Del equipo como tal hay que hablar bien. O sea, quiero decir, octavo y noveno es ser el mejor del resto. Esto está muy bien. Seguimos acumulando puntos y ahora ya está Carlos también en el barco de conseguir puntos, porque al principio le costó un poquito, como sabéis. Ahora sí, Williams está recopilando puntos, los dos pilotos, pum, pum, pum. Cuidado Alpine, porque Gasly tuvo el accidente con su Tsunoda, que no lo hemos comentado, por cierto, que es lo que provoca el safety car de ese inicio de carrera. Un accidente entre Tsunoda y Gasly que para mí, sinceramente, es incidente de carrera, una salida, muy poco espacio. Yo creo que Gasly, cero culpa, o sea, él va por fuera. Tsunoda en todo caso es el que se va un poquito largo y le golpea, pero bueno, es lo que digo, yo son salidas, tampoco echaría culpas, ¿no? De manera clara. Como decía, Williams, muy bien, la verdad es que creo que están haciendo lo que tienen que hacer, ¿vale? Porque no sabemos qué va a pasar en la segunda parte del año y el ir consiguiendo, están maximizando puntos, ¿vale? Eso era lo máximo que podían hacer ayer, octavo y noveno, y ahora vamos a hablar de cómo lo consiguieron, ¿vale? Porque hay que hablar de que Alexander Albon lo pasó un poco mal con Adjar, que venía con mejor neumático a final de carrera, y esto nos hizo ver una situación, la que Carlos Sainz, que no es por nada, pero muy buena carrera, ya en Bahrein, o sea, de hecho, voy más allá, ya en Japón, Carlos estaba ya mucho más cerca de Albon, la clasificación se quedó por nada, ¿vale? Con un sector amarillo se quedó por nada fuera de la Q3, y eso fue el tema de estar en tráfico fue lo que adulteró un poco el resultado, pero ya en Japón yo le vi un poco mejor. En Bahrein, sin ninguna duda, ya en clasificación incluso gana Albon. Después tuvo el problema con el accidente ese del pontón con su Tsunoda, que no fue su culpa de Carlos, la verdad.
pero también se le veía mejor. Ya solo faltaba cuadrar un gran premio, simplemente faltaba ponerlo todo en el sitio y tener suerte, porque al final lo de Bahrein fue una pena. Pero ayer ya sí que por fin, iba a decir no pasó nada, pero miento, sí pasó algo. Sí pasó algo. Una parada de 6.4 segundos a un piloto que está en la zona media lo puedes matar. O sea, obviamente Williams no quería hacer eso, vale, pero hay que ser conscientes. Una parada de 6.4 estando donde está Hamilton, no pasa nada. Pero una parada de 6.4 donde estaba Carlos le podría haber costado muchísimo. Por suerte ayer Carlos estaba en modo berserker y manejó la zona media a placer. O sea, fue una masterclass ayer de Carlos, con el Williams. O sea, manejó la zona media a placer, la gobernó como quiso, tenía el ritmo cuando quería. De hecho, con la mala parada perdió posiciones, la recuperó adelantando. Y cuando ya estaba octavo para terminar la carrera octavo, su compañero Alexander tiene problemas para defender a Adjar, que venía con neumático medio. Así que le piden a Carlos Sainz que le dé el DRS a Albon. Esto es arriesgado. Esto es arriesgado. Ha salido bien y yo aplaudo, y esto es complicado. Entiendo que tiene que estar todo muy medido, porque como te descuides un poquito, Adjar te pasa a los dos, ¿vale? O sea, Carlos tenía el ritmo, porque de hecho Carlos estuvo sosteniendo a Alexander Albon durante mucho tiempo, hasta el punto de que, bueno, para que tengáis una idea, yo creo que además Carlos hizo esto muy inteligentemente. En la última vuelta, Carlos tira. En la última vuelta de la carrera, Carlos tira y dice: te voy a enseñar el ritmo que tengo, por si acaso. Vaya a ser que se te ocurra decir que Alexander estaba en mi DRS y que yo no podía soltarlo. Y en la última vuelta lo pasa de tener a 0.8 a 1.8. Le mete un segundo en una vuelta. Que te hace una idea del ritmo que tenía Carlos en esta carrera. Y que, a ver, te digo una cosa. Si tienes un análisis de la carrera, o sea, si la analizas un poco, no hace falta tener esa prueba tan clara y evidente que hay al final. Porque ya viendo la carrera, incluso con esa mala parada, Carlos Sainz estaba delante de Albon. O sea, es obvio que ayer Carlos tenía un ritmo muy alto y muy superior al que tuvo que tener en las últimas vueltas, ¿no? Pero por si acaso, por si a alguno le cuesta un poquito verlo, Carlos dijo: yo en la última vuelta voy a enseñarlo, ¿no? Ya me veo yo, termino la carrera con Albon a 0.7, a la gente diciendo: ¡buah, tío, no lo han dejado pasar, Alexander! Le estaba salvando el culo. Y ojo, les ha salido bien. Y oye, me alegro por ellos, porque son puntos importantes para Williams, ojo. Pero es verdad que arriesgado, O sea, porque la otra opción era decirle: Carlos tira, que tiene ritmo, nos aseguramos tu octava posición. Y Albon, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero apostaron por eso. Y además, claro, Carlos ya había hecho este tipo de cosas en Singapur. Creo que aquí es más complicado. Aquí es complicado porque aquí se puede adelantar. O sea, en Singapur también se puede adelantar, pero es mucho más complicado. Pero el caso es que le salió bien y yo me alegro mucho por Carlos, la verdad. La radio de James, que ya de por sí le encanta Carlos Sainz a James, es un enamorado de Carlos Sainz. Pues después de esto de ayer, imagínate cómo tiene que estar, ¿no? La verdad es que yo me alegro mucho, la verdad, porque como digo, había mucha gente en las dos primeras carreras, en las tres primeras carreras ya sin ningún tipo de paciencia, ¿no? Ya a Carlos Sainz le está costando adaptarse. Voy a aprovechar que le está costando adaptarse para decir 5 veces por minuto: vaya paliza le está metiendo Albon a Carlos. Sí, porque claro, tengo que aprovechar ahora, ¿no? Como había mucha gente con la necesidad de decirlo cada 30 segundos. Voy a ponerlo para que se vea en Twitter: Albon está ganando a Carlos, no era tan bueno, no sé qué. Yo, tío, por favor. Claro, ¿qué pasa? Pues que eso es que tiene muy poco recorrido, porque yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que Carlos iba a adaptarse a este coche, porque se ha adaptado a todo siempre. Pero entiendo que la gente que lo tiene aquí, pues tiene que hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya está, yo creo que ya la adaptación, él dice que aún no está completada la adaptación, él dice que ya se ha sentido mucho más cómodo, pero que aún no está en el 100%. Pero bueno, lo que está claro es que hemos ido viendo progreso. En Japón, yo ya dije que ya lo vi un poquito mejor. En Bahrein, mejor incluso. Y hoy ya lo he visto muy bien. Hoy lo he visto. Él dice que aún no está al 100%, pero bueno, a este nivel le sobra. Le sobra porque fíjate con qué soltura dominó la zona media de la parrilla. O sea, bastante. Y el Williams, ojo, el Williams que acompaña, hay que decirlo. El Williams acompaña, porque quedar octavo en esta Fórmula 1 es muy complicado, Si no eres McLaren, Ferrari, Mercedes o Red Bull, quedar octavo significa ser literalmente el mejor de todos los demás. O sea, es que no es fácil. Así que yo me alegro mucho tanto por Williams como por Carlos también. Albon, buena salvada de culo, la verdad. O sea, quiero decir, creo que le tiene que invitar a una cena a Carlos, porque, hostia, hostia, de la que le ha salvado. Y bueno, por terminar con mi amigo Aston Martin y mi amigo Fernando.
Bueno, duro, la verdad. O sea, queda el 12 Alonso, Stroll queda el 16. Y bueno, pues el problema es que no hay perspectiva de mejora. Pasar el corte de la Q1 ya es una locura. Y el ritmo en carrera es paupérrimo. O sea, es durísimo. Hemos visto a Fernando en declaración en el corralito. O sea, en esa entrevista Fernando está hablando y de repente hace una pausa. Se para a pensar, mira al suelo, con la mirada perdida, te diría incluso. Y continúa diciendo, te consume por dentro estar 50 vueltas tirando a muerte, ¿no? Porque que te lo diga un piloto como Fernando, yo creo que da para pensar en el sentido de la fábrica debería ponerse un poco las pilas. Yo entiendo que están haciendo todo lo que pueden, ¿eh? Yo no, por supuesto no les digo, no trabajáis, por supuesto que no, están haciendo todo lo que pueden, pero es muy duro ver a un piloto de este talento con un coche así, la verdad. Es que está haciendo auténticos carrerones, Fernando, pero es que le da para ser 12, 13... Y en este caso ha sido 12 porque Gasly y Tsunoda han abandonado, pero tanto Gasly como Yuki son dos pilotos que yo creo que en condiciones normales estaban delante. Fernando probablemente hubiera sido 14 y Stroll 18. En fin, el drama de Aston Martin. Pero bueno, nada, tampoco hay mucho más que decir, la verdad, era simplemente comentarlo. Esto ha sido el Gran Premio de Arabia Saudí. Como siempre, os animo también a vosotros a participar en los comentarios de todo lo que hemos hablado en este post del Gran Premio de Arabia Saudí, lo de Piastri, Verstappen, Ferrari, Hamilton, Williams, lo que queráis, podéis comentar en los comentarios, siempre desde el respeto, como ya sabéis. Y nada, lo dicho, por mi parte, esto es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos veremos en el próximo. Un saludo.